Pero bueno, más que hablar de nosotros, yo quiero hablar de Jesús y de ustedes. Creo fielmente que Dios está añadiendo en los últimos días con intensidad al carácter de la iglesia lo que se necesita para alcanzar a esta generación. Hay tiempos y hay momentos en los que Dios espera algo de la iglesia. Hay tiempos de evangelismo, hay tiempos de oración, hay tiempos de estar encerrados, hay tiempos de organizar la visión, hay tiempos de reforma, pero sobre todo este tiempo es un tiempo de servir. Pastor, perdón, pastor, yo esperaba una palabra profética. Esto es lo más profético que tú vas a escuchar en estos últimos días, porque hay un carácter, en el carácter de la iglesia Dios está levantando algunas cosas. Marcos capítulo 10 versículos 35 al 45, y yo quiero que usted me regale toda su atención. Marcos capítulo 10 versículos 35 al 45, y dice la palabra del Señor: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado del vaso con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso con que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es poderoso. Aquí hay unas perlas. Aquí hay unos detalles maravillosos. Primero, la conversación. Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿cómo hacemos para que nosotros de una u otra forma podamos desde aquí arreglar nuestro puesto en la eternidad? ¿Cómo hay forma de que podamos arreglar aquí para que el uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda? Es lo primero que me llama la atención de esta historia, es que ellos pudieran hacer este tipo de preguntas. Un tipo de preguntas que para algunos parecían irreverentes, que para otros parecía difícil que ellos pudieran entender esto. Pero a mí me llama la atención que cuando yo voy al paralelo de esta historia en el Evangelio de Mateo, hay algún detalle distinto que encontramos. En Mateo capítulo 20 versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Allá dice que ellos directamente preguntaron a Jesús, pero Marcos lo dice. Pero Mateo, ¿qué dice? Mateo dice que fue la madre, y parece que ahí hubiera una contradicción. El tema es que cuando Mateo estaba escribiendo su versión, su perspectiva de esta historia, Mateo no podía entender que dos discípulos de Jesús, que estuvieron tan cerca del Mesías, que vieron milagros, que vieron sanidades, hiciera semejante pregunta, semejante solicitud. Para Mateo, perdóneme la palabra, era algo así como una burrada que ellos hicieran eso, que ellos dijeran: mire, arreglemos nuestro asunto en la eternidad. Entonces Mateo decidió omitir eso. Algunos creen que él no lo podía comprender. Entonces Mateo dijo: bueno, creo que hay algunos indicios de que fue la mamá, creo que fue algunos indicios de que fue ella la que hizo la pregunta. Pero Marcos no quiso omitirlo. ¿Sabe por qué? Porque Marcos hizo como dicen mis hermanos dominicanos: se fue sin sentimientos. Y Marcos dijo: fueron ellos dos los que dijeron semejante burrada. ¿A qué se refiere, pastor? De que Marcos quiso dejar esto escrito para que nosotros hoy comprendamos que por muy cerca que estuvieron de Jesús, que por muy cerca que fueron usados también, a los cuales también se les dio poder y autoridad en un momento dado, a los discípulos que fueron empoderados, por muy usados que llegaron a ser y por muy cerca que estuvieron de Jesús, también tenían errores y también tenían fallas.
Señoras y señores, si ellos pudieron hacer semejante solicitud, que estaban cerca de Él, que comían con Él, que compartían con Él, y aún así pudieron hacer semejante solicitud, cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios, cualquiera de nosotros puede ser llamado por Dios, cualquiera de nosotros puede ser levantado por Dios. Y esto nos va a llevar a una primera idea que yo quiero compartirles hoy. La iglesia tiene que romper las idealizaciones. Lo voy a volver a decir, la iglesia tiene que romper las idealizaciones. Los jóvenes en Riohacha creen, yo tengo 2 hijos, Gabriela Sofía tiene 12 años, Luisito tiene 10 años, y los jóvenes creen que cuando yo estoy en casa, en el primer piso, y yo le digo a Luisito, Luisito, ven acá, Luisito desaparece allá y aparece acá. Porque son los hijos del pastor. Ellos creen que cuando yo oro y me arrodillo, yo levito, yo floto. ¿Por qué? Porque ellos han idealizado a los que son usados, a los que son preparados, a los que son respaldados por Dios de una manera equivocada. Señoras y señores, tenemos las mismas necesidades que tú. Pedimos perdón por nuestros pecados como tú. Nos equivocamos como tú. Y a pesar de que tenemos el privilegio de liderar, de estar al frente, necesitamos a Dios tanto como tú. Cuidado con las idealizaciones. Todo lo que estamos aquí tenemos que ser llenos. Todo lo que estamos aquí necesitamos un milagro como los que ustedes van a recibir en septiembre. Todo lo que estamos aquí necesitamos una sanidad. Todo lo que estamos aquí estamos en el secreto luchando con algo. Y la iglesia de hoy tiene que romper las idealizaciones. Hay líderes que han dejado que sus seguidores alimenten las idealizaciones, y mañana más tarde su liderazgo se va a caer. ¿Por qué? Por ser un ser humano. Señoras y señores, los que estamos aquí por igual necesitamos a Dios. Una idealización, ¿sabe cuál es? Consiste en considerar un modelo de perfección exagerando sus virtudes. Exagerando sus virtudes de una persona y pasando por alto sus cualidades menos positivas. Aquí hay gente que te necesita. Lo voy a volver a decir, aquí hay gente que te necesita. Muchos llegamos sonriendo y con esperanza, pero probablemente no fue la mejor semana. Tus pastores llegaron a traerte un mensaje, pero probablemente no fue la mejor noche. Y como tú también necesitan un abrazo, necesitan una palabra, necesitan un mensaje. Yo estoy en la introducción, no se me duerma, por favor. No se imagina lo que causa en mi corazón leer un mensaje con un testimonio, pastora. Yo sé que a ustedes les pasa que cuando alguien te escribe y te da un mensaje diciendo, pastor, gracias porque ese día que oró por mi hijo estaba pasando esto, Dios respondió la oración. Usted no se imagina lo que eso causa en nuestro corazón. Usted no se imagina lo que eso nos motiva a nosotros, lo que nos impulsa a nosotros. Pero volviendo al mensaje, hay un segundo aspecto que me llama la atención, y es la ambición del corazón. Mira, estos 2 discípulos de Jesús parece ser que en la tierra tenían cierta influencia. Ellos sabían lo que eran las palancas. Ellos sabían que para poder llegar allá, tú podías hablar aquí, tú podías hablar allá, tú podías hablar con el político, tú podías hablar acá, y te daba la oportunidad de saltarte ciertos procesos. Y en ese momento ellos ambicionan tanto hasta el punto que dicen, si esto funciona en la tierra y Jesús está en la tierra, probablemente funciona en el cielo. Así que vamos a arreglar eso por la ambición del corazón. Hay una palabra que la iglesia de este tiempo, que se viste diferente, que predica diferente, que tiene un flow distinto, que evangeliza diferente, pero que no puede perder esencia, debe recuperar, y se llama proceso y precio. Todos tenemos que escribir una historia. Yo lo decía qué día que estaba aquí, hace 15 días, 21, igual yo paro aquí en Valledupar. Yo decía qué día que yo no soy hijo heredero de pastores, que mis pastores trabajaron por mí y que mis pastores me dijeron, Luis, hijo, aquí te dejo, lo que fue nuestro techo es tu suelo. Yo no, yo soy el primer cristiano de la casa, y yo no me puse a llorar porque no era hijo de pastores. Yo me dediqué a escribir mi historia. Yo me dediqué a trabajar, a aceptar el llamado de Dios en mi vida, a trabajar en ello. Y usted también tiene que hacerlo. Usted tiene un llamado. Usted tiene que caminar en esa palabra profética. Que me voy para acá, que aquí sí me creen. Usted tiene que tomar lo que Dios le dijo. Usted tiene que pagar un precio por lo suyo. Usted tiene que escribir una historia en Dios. Quizás la mayor persecución que haya vivido en mi vida cristiana la viví el año pasado.
No tengo tiempo para contarlo, pero fue el año de los reconocimientos que nunca busqué, pero que tarde o temprano vendrán como recompensa de lo que haces para Dios. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tuve un reconocimiento como, aunque ya no soy tan joven, como joven guajiro destacado por la asamblea departamental en marzo, abril, por allá. Tuve un reconocimiento por el Congreso de la República en noviembre, etcétera, etcétera. Pero ese es el resultado, señoras y señores, ese es el resultado de servir a Dios y de hacer tu propia historia. Tienes un precio que pagar, Dios te va a respaldar. Necesitas provisión, Dios te va a proveer. Pero escribe tu historia, ora por tu familia, porque ellos van a llegar a For You. Pero escribe tu historia, no espere que nadie te regala nada. Escribe tu historia. Yo soñaba con una generación. Teníamos 60 jóvenes en aquel entonces. Yo no quería que nadie viniera a hacer lo mío. Me tocaba a mí y a mi esposa. No teníamos ni bicicleta para ir a la iglesia. Atravesábamos por el estadio, agarraditos de las manos, recién casados, e íbamos y predicábamos cada mensaje como si fuera el último. Atendíamos y dábamos consejería. Cuando mi esposa se casó conmigo, que me pregunta muchas veces, Pastor Luijo, ¿de qué se enamoró la pastora Blanca de usted? Y yo le respondo, de las promesas de Dios en mi vida, porque ahí no había más nada que ver. Entre a Facebook y busque mi pasado. Y si se ríe, arrepiéntase. Y el día en que yo en una conversación con mi esposa le dije, ¿te vas a casar conmigo? Y mi esposa me dijo, me voy a casar contigo y con los miles de jóvenes que tú dices que vamos a alcanzar un día. Me caso con ese propósito, me caso con ese plan. Y empezamos a hacer nuestra historia. Empezamos a creer en lo que Dios nos había dado. Así como te hizo un llamado a ti, así como puso dones en ti, así como despertó un propósito en ti, así como hará algo grande de For You. Cada quien tiene que trabajar por su historia. Cada quien tiene que luchar. Ya dejemos de llorar. Ya dejemos de esperar que alguien nos empuje. Usted tiene en los cielos el respaldo que necesita. Si Dios está con usted, nadie con usted. Yo vine a hablarle al liderazgo de la iglesia. Yo vine a hablarle a las familias de la iglesia. Avanza, escribe tu historia, porque Dios contigo va a hacer algo nuevo. No sé si alguien lo escucha hoy. Dios contigo va a hacer algo grande. Dios contigo va a hacer algo maravilloso. Escribe tu historia. Ay, es que mi emprendimiento nadie lo visite. Sigue publicando. Es que ya le dieron una semilla y a mí Dios te dará la semilla. Pero escribe tu historia. Ellos tenían una ambición del corazón, iglesia querida. Ellos tenían una ambición del corazón. Ellos querían arreglar las cosas por influencia. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Para mí es el mandato bíblico más omitido por la iglesia. Lo voy a volver a decir. El no cuidar el corazón es el mandato bíblico más omitido por la iglesia. ¿Sabe? Porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oramos por la iglesia, oramos por los pastores. Está bien eso. Oramos por el carro, oramos por el sueldo, oramos porque nos ascienda, y todo eso está bien. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero ¿cuántos de nosotros oran por su corazón? ¿Cuántos de nosotros guardan su corazón? No, nosotros antes, por el contrario, estamos buscando que escuchar y eso que baje al corazón. Estamos buscando que ver y eso que baje al corazón, porque no cuidamos el corazón. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se refiere al guarda, al guardián que está guardando a su preso, que sabe que no se le puede huir, porque el mayor fracaso para ese custodio, para ese guardián, es que se le vaya a quien está custodiando. Es el fracaso. En esa misma intención tenemos que cuidar nuestro corazón, pero no lo cuidamos, no lo cuidamos. Peleamos por cualquier cosa, reclamamos por cualquier cosa. Señoras y señores, tenemos que guardar el corazón. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia sana. Lo voy a volver a decir, la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia sana. Es tan grande lo que viene, que si nuestro corazón no está sano, nos echamos a perder. Pastor, ¿cómo prepararnos para el avivamiento que viene sobre Valledupar? Pastor, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma? Si sigue orando, sigue evangelizando, pero lo primero que tienes que hacer es guardar tu corazón. Tan sano esté tu corazón, tendrás tanta estructura para soportar la gloria que viene. ¿A quién se lo digo yo? Viene algo tremendo, viene algo poderoso. Mientras tanto, guarde su corazón, sane su corazón, restaure su corazón.
Ellos tenían una ambición, tenían una enfermedad, pero en medio de tantas cosas negativas que pudiéramos encontrar en la historia acerca de estos dos discípulos, hay algo, señoras y señores, que me conmueve y que podemos sumarle como positivo, y es que ellos estaban seguros de la victoria. ¿A qué se refiere, pastor? Los tipos estaban tan convencidos que Cristo era el camino, la verdad y la vida, que cuando partieran de esta tierra estaban persuadidos, iban a estar en el cielo, que ya estaban pensando cómo arreglar el asunto allá. Ellos sabían que en Cristo hay salvación. Ellos sabían, mi iglesia querida, nuestro documento de identidad dice qué día nacimos, pero nadie sabe quién va a partir de esta tierra. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En Jesús hay salvación, en Jesús hay vida eterna, no en religiones, no en estructuras de hombre, no, en una relación viva con el Mesías. Anoche hablaba con los jóvenes en la tarde y les decía, tenemos ideas equivocadas de Dios en nuestra mente. Tenemos la idea, yo soy hijo de 2 docentes. Mi mamá fue formada por monjas católicas. En su catolicismo, yo creo que mi mamá un día me consagró, pastor, porque pastora, un día mi mamá en una oración decía, Señor, de mis 3 hijos varones, toma uno para que sea cura. Y me llamó pastor Dios. Mamá se levantaba a las 3 de la mañana a orar por nosotros y decía, no recen, por favor, oren. Es más, ella escribía en hojitas, escribía Salmo 23, Salmo 21, Salmo 23, Jehová mi pastor. Y cuando nos descuidábamos, los metía en nuestra cartera. Y cuando nosotros estábamos en las parrandas, íbamos a sacar plata para la botella, Salmo, mi madre. Pero, ¿sabe? Mi mamá siempre me vendió una idea de un Jesús molesto, de un Jesús que llevaba contado tus pecados y que te iba a cobrar uno por uno. Pero nadie me dijo que ese Jesús había muerto por mí. Y que la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Nos ha costado tanto acercarnos a Dios porque tenemos una idea equivocada de Él. Pilato en la Pascua acostumbraba, dice la Biblia, a hacer una celebración particular. En los tiempos de la Pascua, Pilato absolvía a un delincuente, lo indultaba, ponía a 2 personas, y el que la gente escogiera eran borrados sus delitos y era libre, por muy delicado que haya sido o por muy grave que haya sido su delito. Pero el que registra la Biblia era particular porque estaba Jesús y Barrabás. Barrabás, que significa hijo del Padre. Jesús, hijo del Padre. El hijo del Padre con el hijo del Padre. Uno como Barrabás, que había intentado derrocar a Roma, creó su propia milicia, la armó, intentó derrocar a Roma y fracasó, por eso estaba preso. Al lado de Jesús, quien la Biblia dice, pastora, que fue tentado en todo y no se halló en el pecado. Ese día, iglesia, compararon lo incomparable y preguntaron. Pilato era un político. Pilato estaba mal delante de los judíos y él calculó y dijo, bueno, ellos quieren a Jesús, es el más popular, me conviene ponerlo allí. Parafraseando la historia, cuando preguntan a quién quiere que libere, la multitud dijo a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el Cristo?, preguntó Pilato. La gente respondió, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Nadie me habló de ese Jesús a mí, que soportó la humillación por amor a mí. La Biblia cuenta, un novelista judío se dedicó a averiguar qué pasó con la vida de Barrabás. ¿Dónde estaba Barrabás? ¿Quién era? Aparte de que ya conocíamos que era un revolucionario, y los costumbristas empezaron a darle información, y en un libro él reflejó parte de esa historia y dice que Barrabás salió después de ser libre por el Mesías, porque el Mesías tomó su lugar, salió y se fue por los bares de la época, y en los bares de la época, mientras se emborrachaba, cantaba algo así como una rima, una frase, una canción, entonaba algo que decía, Mesías, Mesías, ¿por qué me has liberado, Mesías? Carpintero, ¿por qué has
has liberado mi vida, carpintero. Pasaban otros días, se volvía a emborrachar y decía: carpintero, carpintero, ¿qué has hecho con mi vida, carpintero? ¿Por qué me has liberado, carpintero? Dicen que tiempo después Barrabás volvió a armar otra milicia. La volvió a armar. Estuvo allí, intentó derrocar a Roma y lo volvieron a capturar. El costumbrista dice que cuando fueron a legalizar, algo así como legalizar la captura, cuando llegó Barrabás, se presentó, dio su nombre, y cuando lo buscaron en los libros, encontraron que Barrabás había sido indultado aquella vez por el Mesías, había sido liberado, y el código romano decía: una vez indultado, indultado para siempre, te puedes volver a ir, Barrabás. Y Barrabás dice que llorando entendió tanto el amor de Cristo que se unió a los apóstoles, dice este costumbrista, y se sumó para predicar la palabra. Nadie me habló de ese Jesús que tomó mi lugar, que cuando yo tenía 19 años estaba deprimido, había tenido una ruptura sentimental, mi corazón no tenía estructura para soportarlo, me dediqué a emborracharme. Papá tenía una licorera, yo la administraba, paraba bebiendo, estaba porque quería enajenarme, y apareció Jesús, me llamó por mi nombre, me restauró, me liberó, despertó liderazgo. Estoy delante de ustedes, muchas veces nadie nos habla de ese Jesús. Ese es el que yo amo, a ese es al que yo le sirvo, a ese es al que yo honro. Y estoy seguro, segurísimo que en Él hay salvación. Estoy seguro que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero más adelante en la historia, después de estos tres aspectos, conseguimos algo mucho más interesante, que me parece interesante. Porque dice, entonces Jesús les dijo: no sabéis qué pedir. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado del bautismo con que soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. En el 2017, después de estar 9 años viviendo en arriendo, decidimos construir nuestra casa propia. Mi esposa estaba: yo quiero casa propia, mi amor, esto es ajeno, y todos los cuartos que ahora hacen son pequeños. Mi esposa le gustan los cuartos amplios. Entonces yo tenía en mente que el día en que adquiriéramos casa propia había que diseñarla a los gustos de la reina de la casa. Cuando íbamos a los hoteles que le ponían habitaciones pequeñas, ella se siente que se asfixia ahí. Una vez estábamos en Medellín y nos entregaron la habitación. Salí y cuando regresé, llegué y mi esposa está en otra habitación. Ella pidió el cambio. ¿Cuánto es el cambio, el cargo para pagar? No, ella misma lo pagó. Ella dijo que ella quería algo más grande. Entonces entramos a construir la casa. Uno de los chicos de la iglesia, que es ingeniero civil, pero se dedica a construir casas, lo contactamos y él nos bendijo con su trabajo, nos sembró su trabajo para construir la casa. Pero no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que han entrado ciegos a un proyecto, que realmente no saben para dónde van. Porque cuando yo veía que sacábamos plata de la cuenta, y sacábamos plata de la cuenta, y sacábamos plata de la cuenta, y yo veía que ahí la casa no se entendía. Y yo llegaba a la casa y le decía: hijo, pero yo la plata se está acabando y yo veo que esto no tiene forma. Y él me decía: pastor, es que aquí va la escalera, aquí va el garaje. Yo no entiendo esto, le decía yo. Entré ciego ahí. Pero hay lugares a los que Dios tiene que llevarnos así, porque somos tan cobardes muchas veces que si no es así, no entramos. Yo recuerdo que llegó un día a una quincena. Siempre he contado esta historia sin decir tu nombre, Elisaúl. Pero yo llegué a un viernes en la mañana a ayunar. No sé por qué no fui a la oficina ese día. Y ayuné y le dije: Señor, mañana hay que pagarle a los trabajadores. Y tú sabes bien que en mi cuenta no hay nada. En la cuenta de mi esposa no hay nada. No sé cuántos de ustedes tienen una caleta por ahí donde guardan algo para emergencia. Entonces yo le dije: Señor, en la caleta tampoco hay nada. Tú lo sabes todo. Fui a predicar ese viernes de poder. 2 personas me dieron una siembra, entre esos Elisaúl y otro líder me dieron una siembra. Ese día me bendijeron y yo llegué a la casa contento y le dije: Blanca, tenemos cómo resolver mañana. Entré ciego allí. ¿Por qué lo dice, pastor? Lo digo porque Jesús le preguntó a ellos: ¿ustedes pueden beber del vaso que yo bebo? Sí. ¿Y pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. ¿Por qué lo dicen, pastor? Permítame su vaso, pastora. Porque el beber del vaso significaba
un acto que los reyes hacían. Los reyes se paraban y decían, compartían en sus fiestas con sus grandes amigos, y después que servían la copa tomaba y se la pasaba a los demás, para que los demás tuvieran el placer de sentir lo que es que un rey bebe de una copa. Es como que te dan algo especial y dicen, wow, estoy bebiendo de la copa del rey. Y así se lo pasaban entre todos los amigos. Cuando Jesús estaba diciendo que iban a beber del mismo vaso, se estaba refiriendo a esa costumbre del rey, pero que en este caso significaba que si ustedes van a seguirme, y si ustedes quieren crecer, y si ustedes quieren ser mayores, y si ustedes quieren gloria alguna, ustedes tienen que vivir experiencias como la mía. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Los van a perseguir como a mí, los van a coartar como a mí, los van a murmurar como, van a calumniarlos como a mí. Lo segundo que dice es que ustedes van a ser bautizados con el mismo bautismo que yo. Sí, queremos ser bautizados. Y se refería a algo parecido, no al bautismo clásico que hoy vemos. Se refería a ser sumergidos en el mismo dolor del Mesías. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver porque alguien tiene que levantarse a pagar el precio. Alguien tiene que levantarse, y aunque le toque beber de la misma copa del rey, y aunque le toque ser bautizado con el mismo bautismo del Mesías, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo primero. Alguien tiene que pagar el precio por su familia. Y yo creo que Dios va a levantar en For You una iglesia de pioneros que van a abrir caminos para, no, aquí no me creen, voy para acá, que van a abrir caminos para otros, que son pioneros. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, Jacobo dice Hechos 12, por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. El primer mártir, aquel que dijo que podía beber del mismo vaso. ¿Y qué pasó con Juan? Bueno, Juan terminó exiliado en la isla de Patmos. Aquel que dijo que quería ser sumergido en el mismo bautismo. Iglesia For You, hay propósitos grandes sobre ti. ¿Quién lo recibe? Iglesia For You, hay promesas de avivamiento sobre ti. Iglesia For You, hay sombras, señales de la nueva iglesia de Dios para este tiempo en ti, For You. Pero tienes que pagar un precio. Tienes que pagarlo. Esto no es fácil. Tienes que pagarlo. Yo me he dedicado a hacer la iglesia, el ministerio, más allá de las 4 paredes en mi ciudad, y no ha sido fácil. Recuerdo en el 2014, era la primera convocatoria masiva de jóvenes en mi ciudad. La gente decía, aquí no se convocan tantos jóvenes, eso se hace en las ciudades grandes, porque se han repetido tanto los ciclos, se han dicho las palabras tantas veces que han creado fortalezas en nuestra mente, argumentos que se levantan en contra de una verdad de Dios. Te dijeron esclavo tanto tiempo que el día en que te llamamos libre te ofendiste. Te dijeron fracasado tantas veces que el día en que te dijimos que Dios te llamó al éxito te molestaste por eso. No los viste posible. En el 2014 pusimos 1000 sillas en un evento. Lo contaba qué día me dio la crisis antes del evento. ¿Por qué pusiste 1000 sillas, Luis José? ¿Por qué no pusiste 500, 200? ¿Por qué pusiste 1000 sillas? Pero entendí que alguien tenía que hacerlo. Y llegó, se llenó el auditorio, 500 personas de pie. Porque alguien tiene que pagar el precio por los demás. Yo creo y estoy convencido que si yo he visto cosas grandes, los que vienen detrás de mí van a ver 10 veces cosas mayores que lo que ya he visto. Pero alguien tiene que pagar el precio. En todos mis eventos hay un espacio para el que viene de camino, para el que está cantando. Siempre escogemos a uno o a dos que apenas acaba de grabar su primera canción, que acaba de sacar su video en YouTube, que no tiene ni 50 reproducciones. Siempre le creamos el espacio. Él se está subiendo, o ella, quien hayamos escogido, sobre la historia que mi esposa y yo tenemos en 16 años. ¿Para qué? Porque alguien tiene que pagar el precio. Dígale al que está a su lado, alguien tiene que pagar el precio. Dígalo de verdad, alguien tiene que pagar el precio. Si hay una iglesia aquí que esté dispuesta a pagar el precio, que dé un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Estoy a punto de terminar mi introducción, porque dice el texto más adelante
volviendo al texto central, pero ya no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Los otros discípulos se dieron cuenta de esta conversación, se molestaron y dijeron: ¿cómo así? Entonces están arreglando el asunto allá, ¿y nosotros qué? Se iba a armar un lío allí. Sale Jesús con unas palabras maravillosas, magistralmente resuelve el problema cuando dice: ¿tienen hambre de gloria? ¿Tienen hambre de quién quiere ser el primero? ¿Tienen hambre? Entonces les voy a dar el secreto. Y les dijo: si alguno quiere ser mayor, que sirva a los demás. Yo soy de los que creen que seremos buenos primeros, después que seamos buenos segundos. Yo soy de los que creen que ser segundo es necesario, un paso obligatorio antes que llegar a ser primero. Yo soy de los que creen que hay que formar, que hay que servir primero antes de disfrutar de ciertos lugares. Jesús le dijo: ¿conocen los reinos? Jesús le dijo: ¿conocen los gobiernos en este mundo? Jesús le dijo: ¿ustedes lo conocen? Entonces Jesús dijo: bueno, aquí en este mundo depende de cuánto a mí me sirven, pero en el cielo, en la eternidad, depende de a cuántos yo les sirvo. Jesús dijo: ¿sabe qué? Aquí depende de cuánto yo le saco a la gente, pero en el reino de los cielos depende de cuánto saco de mí para la gente. Yo sé que a usted le gusta cuando profetizo nada más, pero esto es contigo también. Aquí depende de que si aporto menos, entonces me quedo con más. Pero en el reino de los cielos depende de que si aportas más, entonces recibirás más. Entendí que si de dones y ministerios se llama, son para la gente. Tienes un don de sanidad, ¿a quién vas a sanar? En el nombre del Señor, a la gente. Tienes una voz para adorar, ¿a quiénes vas a llevar a la presencia de Dios? A la gente. ¿Y qué es lo más importante de una iglesia? La gente. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa congregación. Si todos los que estamos aquí nos levantamos ahora y nos vamos al parque más cercano, ¿dónde está la iglesia en ese momento? En el parque, no aquí. ¿Qué es lo más importante? La gente. Tenemos que entender eso. Hay corazones que se dañaron cuando empezaron a salir en flyers. Hay corazones que se dañaron cuando empezaron a tener reconocimiento, porque se le olvidó que todo lo que tenían era para la gente. Estaba el 2018, enero del 2018, estaban unas campañas de milagro en PBJ Magdalena. 4,000 personas. Me metieron por la parte de abajo de la tarima de la plaza. Entré y cuando me dicen ya toca su turno, voy saliendo, y cuando salgo veo 4,000 personas. Cuando vi las 4,000 me devolví y después me acordé que yo era el que predicaba y me regresé. 4,000 personas. Oramos. Los pies planos de los niños empezaron a tomar sus curvaturas, los quistes empezaron a desaparecer. Fue una cosa terrible aquella noche. Dios se glorificó. Se terminó mi turno. Venía el Negrito Osorio también, después venía Gilberto Daza, yo recuerdo. Bajé. Y debajo de la tarima, en el camerino, había unas ventanas que daban a la parte de atrás. La gente se fue por la parte de atrás, esperando por la ventana que tan solo le tocara. Falta mi hijo, falta mi abuela, decía. Y yo me puse en la ventana a tratar de orar por la gente, porque a eso Dios me llamó. La gente me aprisionaba. Yacir me agarraba, uno de mis discípulos, precisamente el que me ayudó a construir la casa, me jalaba y decía: pastor, tenemos que irnos. Tú de aquí no me mueves. Cuando Yacir de repente se va y yo quedo orando, pero llegó un momento en que yo estaba pegado a la ventana orando por la gente, y de repente llega Yacir y me vuelve a jalar y me dice: conseguí una salida. Yo dije: yo no me voy, tenemos que irnos, no se puede hacer más nada, le van a hacer un daño. Y salí por primera vez en mi historia corriendo. Ese día entendí que Dios es soberano, pero me fui a dormir tranquilo, entendiendo que hice lo que pude por la gente. ¿Por quién es?
por la gente. ¿A dónde quiere llegar, pastor? Quiero llegar a 2 puntos esenciales en esta hora. Lo primero, mis amados hermanos, si hay algo que Dios quiere en el carácter de la iglesia de For You, es levantar una iglesia que sirva. Una mujer en los Estados Unidos hizo todo lo que pudo hacer por su esposo. Ayunó por él, vigiló por él, ofrendó miles de dólares por él y sentía que Dios no le contestaba su oración. Mi esposo no se convierte, antes por el contrario se ponía peor, se ponía terrible. Y un día en la presencia del Señor, después de estar horas llorando en silencio, lloraba y no decía palabras y se arrodilló y le dijo: Señor, ¿cómo yo puedo ver a mi esposo en ti? Y Jesús le dijo: sírvele. Ella empezó a servirle, como servía en la iglesia, empezó a servirle. Porque a veces pasa que lo hacemos en la iglesia, pero no lo hacemos en la casa. Y se empezó a servirle y le servía. Y el esposo decía: oh, ¿qué le pasó a ella? Está transformada, está cambiada. Meses después era el esposo que se levantaba los domingos bien temprano y prendía las luces en las habitaciones de los hijos. Y de la esposa decía: levántense todos porque es domingo, día del Señor, y vamos para la iglesia. ¿Cómo lo logró? Sirviéndole. ¿Estamos transmitiendo? No. Ok. Mejor para poder decir lo que voy a decir. En el 2022 accedimos a un recurso público. La gente cuestionaba por qué a un pastor se le iba a dar un recurso público. Yo decía: ¿por qué no? Yo también tengo cédula, yo soy guajiro también. Y nos hicieron resistencia para una feria empresarial que hacemos allá. Se llama Viva Expo. Resistencia. Como recursos públicos, nos tocó darle unos stands, ceder a eso. Pastor, ¿y usted los va a permitir? No tengo problema. Les dimos unos stands y llegaron prevenidos, porque iban a estar con los cristianos. Yo le decía a los muchachos: hay de aquel que les ponga mala cara o que se moleste con ellos. Lo único que vamos a hacer en estos 2 días, ¿qué es? Servirle. Los muchachos llegaban: ¿qué te hace falta? Ay, se me olvidó la extensión, ya te la busco. Buscaban la extensión y se la daban. Y los muchachos: esto. Hubo uno que estaba allí, no tenía para comprar su almuerzo, y llegaron los muchachos y le dijeron: que no has almorzado, no. Y le buscaron un señor almuerzo y se lo dieron. 2 días sirviéndole, pastor. Al final de la historia, cuando terminó todo, se acercaron, dijeron: queremos dar gracias por los stands que nos dieron, por el espacio que nos dieron, pero por sobre todo queremos dar gracias por la forma en que nos sirvieron. Y sabemos que el día en que necesitemos una iglesia, sabemos dónde encontrarlos. ¿Cómo lo hicieron? Sirviendo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Este es mi segundo punto importante. Yo hasta ahora estaba en la introducción, pero tranquilo que no les voy a dañar el almuerzo. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo de Moisés, Antiguo Testamento, transición entre el desierto y la tierra prometida. En ese momento Dios necesitaba una forma de encontrarse con su pueblo, y nace el tabernáculo de Moisés. Dios da el diseño, aquí lo acabo de leer, parte de ello, donde dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo harás. En ese momento Dios diseña los planos: lugar santo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dios diseña todo, el arca, todo. Pero resulta que Moisés había vivido una etapa de 3 etapas en su vida de 40 años. Los primeros 40 años en Egipto, sale huyendo, los segundos 40 años pastoreando en el desierto, y luego sale cuando Dios lo llama a los terceros 40 años pastoreando gente en el desierto. Moisés no sabía de diseño. Ojo a lo que voy a decir ahora. Moisés no sabía de planos. Él iba a recibir de Dios. Pero yo me pregunto, mis queridos hermanos, a Moisés diciendo: ¿y yo cómo voy a hacer esto? ¿De dónde yo puedo hacer esto? Yo no tengo conocimiento alguno de hacer nada. Y Dios en Éxodo 31:1 dice: ojo a esto, que voy a hablar de ti. ¿De quién voy a hablar? De ti. Dice Éxodo 31:1: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Entonces se puso bueno, porque vienen días de llenura sobre esta casa. Oh, los perdí. ¿Con quién me quedo? Los perdí. Vienen días de llenura sobre esta casa. Dice que lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, pastor. ¿Y qué más? Para trabajar en oro. ¿Y qué más? En plata y en bronce. ¿Y tú quieres más? Sí. También puede hacer artificio de madera para engastarla, y artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bezalel era algo, lo que yo le llamo un pluripotencial. Bezalel no era el típico que solo sabía hacer una cosa. Dios necesitaba encontrarse con el pueblo, le reveló los diseños a Moisés del tabernáculo y levantó a un pluripotencial que podía trabajar en piedra, que podía trabajar en madera, que tenía sabiduría en ciencia, en todo arte, en oro, en plata y en bronce. Bezalel representa a la iglesia de este tiempo. Iglesia for You, Valledupar tiene que prepararse para ver a la versión de la iglesia más preparada hasta ahora. Bezalel representa a una iglesia que tendrá todo lo que la sociedad necesita. Si necesitan trabajo social, lo tendrá. Si necesitan sanidad de enfermos, lo tendrá. Si necesita gobernantes, lo tendrá. Bezalel representa a la iglesia que se va a convertir en la respuesta de la iglesia que está afuera, de la gente que está afuera. ¿Sabe qué hizo la religión por mucho tiempo? Nos dijo: si te toca la puerta, quédate en la puerta. Si sabes cantar, dedícate a cantar. La iglesia de este tiempo hace de todo. ¿Sabe qué? Yo quiero decirles algo. Una iglesia pluripotencial es aquella que Dios va a levantar con tanta capacidad que podrán hacer muchas cosas al tiempo. Quien les habla hoy no podía dar su clase, exponer en su clase de bachillerato. Yo era súper nervioso. A mí me gustaba estar recochando en la vagancia, pero a mí sí me decían: tienes que exponer. Yo temblaba, yo sudaba, yo no podía con eso. Lo último que yo pensé era que iba a tener un micrófono, le iba a hablar a la gente. Pero cuando me encontré con Dios y la unción de Dios cayó sobre mí, se despertó en mí un potencial de mí mismo que yo no conocía. Usted no lo está entendiendo conmigo, pero estoy a punto de profetizarle y decirle que la gloria de Dios se va a desatar tanto en este lugar, que hay potencial en ti que se va a despertar. ¿Alguien está aquí conmigo? Pastor, hasta el más cobarde va a ser valiente. Al que no hablaba lo vamos a ver prosperar. ¿Sabe por qué? Porque es tanto el poder que va a caer, que hay un potencial nuevo en ti que se va a despertar. Dígale al que está a su lado: me parece que te están hablando a ti. Dígale: me parece que 2016, los jóvenes no tenían ni bicicletas para llegar a la iglesia. Mi esposa estaba inquieta. Mi esposa es una loca espiritual. Ella es algo así como una Jackie Chan espiritual. Cuando yo necesito abrir los eventos, yo la pongo a abrir a ella. Ella llega peleando con Satanás y todos sus demonios. Y mi esposa estaba inquieta y dijo: hay que cambiar la mentalidad de esta generación. No puede ser. Y mi esposa empezó con una clase básica. Llegó y le dijo: rompan sus fortalezas. Hablamos de mentalidad de reino. Y váyanse para la casa y todo lo que nos sirva, bótenlo. Todo. Panty rota, bótenla. Boxer roto, bótenlo. Decía mi esposa: la cama no lleva bloque. ¿Sabes qué eso de ahí? ¿Qué es? Si no se queda sin cama, Dios no va a mandar la nueva. Y si hubo un mensaje que los jóvenes aceptaron ese día, fue ese. Wow. Se fueron, organizaron todo. Los papás nos decían al día siguiente, el domingo, o sea, ellos llegaron del culto a aceptar la palabra. Y los papás decían: mi hija llegó ayer enloquecida, organizando todo, votando todo. Luego empezamos a decirle a los jóvenes: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a recoger una ofrenda especial con esta fecha. Nadie puede llegar con las manos vacías. Y los jóvenes se empezaron a mentalizar y recogimos una ofrenda que nunca habíamos recogido en aquel entonces.
15 días después, los jóvenes decían: pastor, ¿cuándo hay otra ofrenda especial? Porque al uno le salió trabajo, al otro le pagaron un dinero, el otro firmó contrato, al otro lo nombraron. Entonces lo escogíamos una vez al mes, la ofrenda especial. Luego la recogíamos 15 días, cada 15 días. Y hoy la ofrenda regular era aquella ofrenda especial que nunca habíamos recogido. Y empezamos a trabajar y empezaron a prosperar. Empezaron a llegar en moto. Por primera vez en la historia, en el culto de jóvenes, abrimos el parqueadero porque ya algunos tenían carro. Y empezamos a ver. Esta palabra Dios me la dio a través de mi pastor en un campamento, y empezamos a ver una juventud pluripotencial. Hasta el que nunca pensamos que iba a producir algo, estaba produciendo. En el 2019 hicimos nuestra primera feria. 2022 nuestra segunda feria. Acabamos de hacer una edición especial el fin de semana pasado de nuestra feria. Los jóvenes emprenden, los jóvenes Dios los bendice. Gente que ha llegado con una mentalidad nueva, porque los hemos expuesto tanto a la unción de Dios que en ellos se despertó un potencial de ellos mismos que ni ellos conocían. Eso quiere decir, pastor querido, pastora querida, que van a haber sorpresas en esta casa. Eso quiere decir que nuevos líderes se van a levantar. Eso quiere decir que Dios va a traer nuevas cosas. Eso quiere decir que hay manos creativas que Dios va a levantar para que emprenda. Eso quiere decir que vienen días de ideas creativas para que muchos arranquen un proyecto, porque For You hace parte de la generación pluripotencial que Dios está levantando. Iglesia, la iglesia del libro de los Hechos tenía un brazo social. Atender a las mesas era la regla, la ley, como quiera tomarlo, en el que la iglesia atendía a las mesas de las viudas y de los huérfanos. Las mujeres no trabajaban en aquel entonces. Toda mujer que perdía a su esposo se quedaba sin ingreso económico, y la iglesia atendía a eso. Y se necesitaban personas para atender las mesas. ¿Y sabe qué pasó? Los apóstoles hicieron una convocatoria, hicieron una reunión y dijeron: nosotros no podemos. Dice la escritura: buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. En el versículo anterior dice: entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Más adelante dijeron: y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Ellos estaban diciendo: busquen gente llena de Dios que se encargue de ese brazo social, y nosotros nos dedicamos al ministerio. Y surge Esteban. Entre esos escogen, dice la Biblia, que escogen a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogen a Esteban también. Iglesia querida, pero más adelante nos encontramos en el versículo 8 de Hechos capítulo 6. Nos encontramos que dice: y Esteban, lleno de gracia, favor y poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué quiere decir, pastor? Que los apóstoles marcaron una línea. Brazo social, ministerio de la palabra y la oración. Busquemos quién se encargue de eso, mientras nosotros nos encargamos de esto. Y surge Esteban, que atendía esto, pero que de vez en cuando cruzaba la línea. Hacía señales y milagros como los apóstoles y se venía a atender el brazo social. Esteban es el pluripotencial que nos representa en este tiempo, porque viene una nueva forma de hacer el ministerio. Probablemente los más grandes líderes de la iglesia nunca pisarán este púlpito, pero tendrán altares más poderosos que nosotros en la gobernación, en el parque, en la alcaldía, en sus empresas. Esteban representa a una generación que no se puede limitar, a una generación que no se puede detener, como la iglesia de For You. Iglesia For You, vienen días de proyectos de impacto social, vienen días de avivamiento, vienen días de sanidades y de milagros. Esto porque caerá tanta gloria sobre ti, que un nuevo potencial está a punto de despertar, que un nuevo potencial está a punto de levantarse en ti. Yo creo en los días proféticos que te esperan. Yo creo que crecerás como nunca habías crecido, que avanzarás como nunca habías avanzado, que prosperarás como nunca habías prosperado, que llegarás a donde otros no habían llegado, que donde otros murieron tú vivirás, que donde otros fracasaron tú vas a prosperar, que donde hay alguien que lo reciba conmigo en esta hora. Iglesia For You, yo vine a declararte que eres una iglesia pluripotencial y vine a activar cosas nuevas que se van a despertar en ti.
Termino con esto. Yo siempre dije que yo era malo para las cosas creativas, es decir, pastor, no como tú, para hacer arte. Yo no daba ni para colorear un muñeco. Yo para eso no sirvo. Ustedes me dicen a mí, escribe tu nombre. Eso yo digo, yo advierto, digo, mi letra es horrible. Yo de eso no sé nada. Eso es lo que yo decía. En el 2015, por allá, yo recuerdo que teníamos una casa, compramos una casa sin la dirección de Dios. Y cuando vemos que todo está mal con esa casa, la habíamos arrendado, dijimos, vamos a salir de esto, que Dios no está aquí. No sé si yo soy el único pecador en el área, pero lo hicimos una vez así. Vendimos la casa, pagamos lo que debíamos y nos quedó un saldo. Y me dediqué a orar, Señor, ¿qué hacemos? Empecé a tener un deseo por los estampados. Empecé a hacer un curso por YouTube. ¿Por dónde yo dije? Por YouTube sobre cómo estampar una gorra, una camiseta, un mug. Porque el que hoy no hace nada es porque no quiere. Hice el curso ahí. Tomé el dinero, mi esposa me dijo, allá va ese loco. Compré tiquetes a Bogotá, allá me esperó mi cuñado que vivía en ese entonces allá. Compré las máquinas, las mandé, me regresé a Riohacha esperando las máquinas, las tintas, todo me quedé. Cuando llegó, desocupé un cuarto y metí todo allí. Y por días me encerré a perder plata, a dañar vasos, a dañar camisetas. Y llegaba un momento que mi esposa, en ese entonces no había nacido Luisito, mi esposa con Gabriela en las manos decía, mi amor, si tú quieres deja eso así, no ha pasado nada, vendemos eso y recuperas la plata. No. Y allí las paredes manchadas, por más que quería hacer, mi esposa veía, pero siempre me apoyó. Hasta que aprendí. Todo lo que hoy produce a nivel de publicidad nuestros eventos, camisetas, gorras, se hace ahí, se llama Galo Publicidad. El que decía que no sabía nada de arte ni nada de eso, ahora lo estaba haciendo porque tenemos potencial dentro de nosotros que solo la presencia de Dios va a exponer y nos vamos a sorprender porque no sabíamos de esa capacidad que teníamos. Y esos son los días que te esperan a ti. Creo que la próxima vez que venga, porque aspiro a volver, pastor, encontraré esa iglesia pluripotencial en el que la gente dirá, pastor, yo tartamudeaba para hablar, pero hoy profetizo. Yo no creía en mí mismo, pero hoy Dios me usa para sanar a los enfermos. Pastor, hoy Dios me usa para alcanzar a toda una generación. Iglesia for You, termino diciendo, prepárate porque la sorpresa de Dios te espera. Porque lo nuevo de Dios está a punto de venir sobre ti. Y un nuevo potencial se va a despertar en sus vidas. En el nombre de Jesús.